Bienvenidos un día más a su canal de Noticias del Corazón, donde la farándula no tiene secretos para nosotros. Espero que estén listos para un chismecito jugoso, porque hoy tenemos una bomba que ha sacudido los cimientos de la prensa rosa y ha paralizado a medio mundo, Hande y Kerem. Sí, señoras y señores, Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos de nuevo. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis y, por supuesto, mucha emoción, porque vamos a desgranar cada detalle de este reencuentro que ha dejado a todos boquiabiertos. Antes de que nos lancemos de lleno a la noticia, quiero recordarles que la campanita de notificaciones es su mejor amiga para no perderse ni un solo vídeo. Así que actívenla ya. Y si les gusta el chismecito, no olviden suscribirse y darle like a este vídeo para que lleguemos a más amantes del salseo. Ahora sí, vamos al lío. La noticia ha corrido como la pólvora. Después de meses, incluso años, de silencio, rumores y especulaciones sobre su relación, Hande y Kerem han sido vistos juntos. Las redes sociales han estallado, los fans están enloquecidos y la prensa rosa, bueno, la prensa rosa está haciendo su agosto. ¿Pero qué pasó exactamente? ¿Dónde, cuándo y cómo se produjo este encuentro? Es el inicio de una reconciliación. Vamos a intentar responder todas estas preguntas. Primero hablemos del contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron durante el rodaje de la exitosísima serie turca Sen Kalkam. La química entre ellos traspasó la pantalla y rápidamente se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Su romance fue un cuento de hadas moderno, documentado al detalle en redes sociales y seguido con fervor por millones de fans en todo el mundo. Desde escapadas románticas a ciudades europeas hasta mensajes melosos en Instagram, cada detalle de su noviazgo era analizado y celebrado por sus seguidores. Su historia de amor, que comenzó como un secreto a voces en el set de grabación, rápidamente se convirtió en una obsesión global. Incluso las marcas más importantes se peleaban por tenerlos como imagen, consolidando su estatus como la pareja dorada del entretenimiento turco. Pero como suele ocurrir en estos casos, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, los rumores de crisis comenzaron a circular. Y poco después la confirmación, Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia cayó como un jarro de agua fría para sus fans, que no podían creer que su pareja favorita había decidido tomar caminos separados. Los motivos detrás de la ruptura nunca se hicieron públicos de manera oficial, pero las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos apuntaban a la presión mediática y la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público. Otros mencionaban diferencias irreconciliables en sus planes de futuro y la dificultad de compaginar sus agendas profesionales, cada vez más exigentes. Lo cierto es que, independientemente de las razones, la ruptura fue un duro golpe para la legión de seguidores que creían en su amor. Después de la ruptura, ambos actores se centraron en sus carreras profesionales y mantuvieron un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Hande fue vinculada sentimentalmente con otros hombres, mientras que Kerem también fue visto en compañía de otras mujeres. Sin embargo, el fantasma de su relación pasada siempre estuvo presente, alimentando las esperanzas de una posible reconciliación. Hande continuó cosechando éxitos en la televisión turca, protagonizando nuevas series y consolidando su posición como una de las actrices más cotizadas del país. Kerem, por su parte, se aventuró en proyectos internacionales, buscando expandir su carrera más allá de Turquía y demostrar su talento en mercados como Estados Unidos. A pesar de los rumores y las especulaciones, ambos se mantuvieron firmes en su decisión de no hablar públicamente sobre su relación pasada, alimentando aún más el misterio y las expectativas de sus fans. Y ahora, llegamos al meollo de la cuestión, el reencuentro. ¿Dónde se produjo este encuentro inesperado? Según las fuentes, Hande y Kerem fueron vistos juntos en un evento benéfico en Estambul. Al parecer, ambos asistieron al evento por separado, pero coincidieron en el lugar y no pudieron evitar cruzarse. El evento, organizado por una importante fundación en favor de la infancia, congregó a numerosas personalidades del mundo del espectáculo, la política y la sociedad turca. La casualidad o quizás el destino, quiso que Hande y Kerem coincidieran en el mismo espacio, generando un revuelo inmediato entre los presentes. Las fotos y vídeos del encuentro han inundado las redes sociales. En las imágenes se puede ver a Hande y Kerem conversando amigablemente, sonriendo e incluso riendo juntos. Algunos testigos aseguran que se les veía muy cómodos y relajados, como si el tiempo no hubiera pasado entre ellos.
Otros, más cautelosos, señalan que simplemente se trataba de un encuentro casual entre dos personas que en el pasado compartieron una relación. La calidad de las imágenes, tomadas con teléfonos móviles y cámaras indiscretas, no permitía captar con precisión el lenguaje corporal y las expresiones faciales de los actores, lo que alimentó aún más la incertidumbre y las interpretaciones diversas. Sin embargo, la simple imagen de Hande y Kerem compartiendo un espacio común fue suficiente para desatar la locura en las redes sociales. ¿Pero qué significa este reencuentro? Es el inicio de una reconciliación. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones al respecto. Sin embargo, el hecho de que se hayan mostrado amigables y cercanos en público ha alimentado las esperanzas de sus fans. Sus respectivos representantes se han negado a hacer comentarios al respecto, manteniendo la intriga y el suspense en su punto más álgido. El silencio de Hande y Kerem solo ha servido para avivar las llamas de la especulación y alimentar las fantasías de sus seguidores más optimistas. Analicemos las posibles interpretaciones de este encuentro. En primer lugar, podría ser simplemente eso, un encuentro casual entre dos personas que en el pasado tuvieron una relación sentimental. Puede que hayan coincidido en el evento, se hayan saludado y hayan mantenido una conversación cordial. Nada más. Esta es la interpretación más realista y pragmática, que descarta cualquier connotación romántica y se limita a reconocer la simple coincidencia de dos personas que en el pasado estuvieron unidas por un lazo afectivo. En segundo lugar, podría ser una señal de que ambos han superado su ruptura y han logrado mantener una relación de amistad. Es común que las parejas que terminan su relación intenten mantener una relación cordial por el bien de su círculo social o por proyectos profesionales que tengan en común. Esta interpretación sugiere que Hande y Kerem han logrado superar las diferencias que les llevaron a separarse y han construido una relación de respeto y amistad, basada en el cariño y el recuerdo de los momentos compartidos. En tercer lugar, y esta es la opción que más ilusión genera entre sus fans, podría ser el inicio de una reconciliación. Puede que ambos hayan necesitado tiempo para reflexionar sobre su relación y hayan llegado a la conclusión de que quieren darse una segunda oportunidad. Esta es la interpretación más romántica y deseada por los fans, que ven en este reencuentro una señal de esperanza y una confirmación de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Personalmente creo que es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por las emociones. Es cierto que el reencuentro de Hande y Kerem ha sido emocionante y ha reavivado las esperanzas de sus fans, pero también es importante recordar que solo ellos saben lo que realmente está pasando entre ellos. La realidad detrás de las imágenes y las sonrisas puede ser mucho más compleja y matizada de lo que podemos imaginar. Además, hay que tener en cuenta que la prensa rosa a menudo exagera las situaciones y crea historias donde no las hay. Por lo tanto, es fundamental tomar toda la información con pinzas y no creer todo lo que leemos o vemos en las redes sociales. La capacidad de la prensa rosa para crear titulares sensacionalistas y fabricar noticias a partir de pequeños detalles es bien conocida, por lo que es crucial mantener una actitud crítica y no dejarse influenciar por las interpretaciones exageradas y las falsas expectativas. Sin embargo, también es cierto que la química entre Hande y Kerem era innegable y que su relación fue muy especial para muchos fans. Por lo tanto, es comprensible que la gente quiera creer en la posibilidad de una reconciliación. La conexión que transmitían en pantalla y fuera de ella era palpable y generó una gran empatía entre sus seguidores, que veían en su relación un modelo de amor verdadero y una inspiración para sus propias vidas. Pero, dejando a un lado las especulaciones, lo importante es respetar la decisión que tomen Hande y Kerem, sea cual sea. Si deciden volver a estar juntos, genial. Si deciden seguir caminos separados, también está bien. Lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir adelante con sus vidas. Su felicidad y bienestar deben ser lo primordial, independientemente de lo que deseen sus fans o lo que espere la prensa rosa. Ahora hablemos un poco de las reacciones a este reencuentro. Como ya les dije, las redes sociales han estallado. El hashtag #HandeKerem ha sido tendencia mundial durante horas y los comentarios y memes no han parado de circular. La creatividad de los fans se ha desbordado, inundando las redes sociales con montajes, vídeos y mensajes llenos de esperanza y cariño. Los fans están divididos entre la euforia y la cautela. Algunos están convencidos de que la reconciliación es inminente y ya están celebrando como si fuera un hecho consumado. Otros, más realistas, prefieren esperar a ver qué pasa y no dejarse llevar por las emociones.
El debate entre los optimistas y los pesimistas se ha intensificado en las redes sociales, generando un ambiente de expectación y nerviosismo. Pero más allá de las reacciones de los fans, también es interesante analizar cómo ha reaccionado la prensa rosa. Como era de esperar, los medios de comunicación han cubierto el reencuentro de Hande y Kerem hasta la saciedad. Las revistas del corazón han dedicado portadas enteras al tema, analizando cada detalle del encuentro y especulando sobre el futuro de su relación. Algunos medios han apostado por el sensacionalismo y han publicado titulares exagerados y especulativos. Otros, más serios, se han limitado a informar sobre el encuentro y a analizar las posibles interpretaciones. La competencia entre los medios por conseguir la primicia y ofrecer la información más jugosa ha sido feroz, generando un ambiente de tensión y rivalidad. En cualquier caso, es evidente que el reencuentro de Hande y Kerem ha sido una noticia muy jugosa para la prensa rosa y que seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. El interés mediático que genera la pareja es innegable y su historia seguirá siendo objeto de análisis y especulación durante mucho tiempo. Y hablando de dar que hablar, no podemos olvidarnos de analizar el impacto que este reencuentro podría tener en sus carreras profesionales. Hande y Kerem son dos de los actores más populares de Turquía y ambos tienen una gran proyección internacional. Su imagen pública, tanto individual como en pareja, es un activo muy valioso en el mundo del entretenimiento. Su relación, tanto cuando estaban juntos como ahora que están separados, ha generado un gran interés mediático y ha contribuido a impulsar sus carreras. Por lo tanto, es posible que este reencuentro tenga un impacto positivo en su imagen pública y en su popularidad. El interés renovado en su relación podría traducirse en nuevas oportunidades profesionales y en un aumento de su caché en el mercado. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que la vida personal de los famosos puede afectar su carrera profesional tanto para bien como para mal. Por lo tanto, es fundamental que Hande y Kerem manejen la situación con inteligencia y que no permitan que el interés mediático interfiera en su trabajo. Es crucial que mantengan el control sobre su imagen pública y que tomen decisiones estratégicas que les permitan seguir creciendo profesionalmente. En definitiva, el reencuentro de Hande y Kerem es una noticia que ha generado mucha expectación y que ha reavivado las esperanzas de sus fans. Pero al mismo tiempo, es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por las emociones. La prudencia y la objetividad son fundamentales para analizar la situación y evitar caer en falsas expectativas. Solo el tiempo dirá si este encuentro es el inicio de una reconciliación o simplemente un encuentro casual entre dos personas que en el pasado compartieron una relación. Lo importante es respetar la decisión que tomen Hande y Kerem y desearles lo mejor en sus vidas. Su felicidad y bienestar deben ser lo primordial, independientemente de lo que deseen sus fans o lo que espere la prensa rosa. Y ahora, para finalizar, quiero recordarles que todo lo que hemos hablado en este vídeo son solo especulaciones y análisis basados en la información disponible. La verdad es que solo Hande y Kerem saben lo que realmente está pasando entre ellos. La información que manejamos es limitada y subjetiva, por lo que es importante tomar nuestras conclusiones con reservas. Así que por favor, no se tomen todo esto al pie de la letra y recuerden que lo más importante es respetar su privacidad y no juzgarlos. La vida de los famosos está sometida a un constante escrutinio público, por lo que es fundamental respetar su intimidad y evitar juicios precipitados. En resumen, hoy hemos hablado del inesperado reencuentro entre Hande Erçel y Kerem Bürsin que ha paralizado a la prensa rosa y ha reavivado las esperanzas de sus fans. Hemos analizado las posibles interpretaciones de este encuentro y hemos hablado de las reacciones que ha generado en las redes sociales y en los medios de comunicación. Hemos explorado las diversas perspectivas y hemos tratado de mantener un equilibrio entre la emoción y la objetividad. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso y que hayan quedado tan informados como entretenidos. Gracias por acompañarme una vez más en su canal de Noticias del Corazón. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles la información más fresca y jugosa del mundo de la farándula. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que sus comentarios son muy importantes para mí. Así que déjenme en la sección de comentarios qué opinan de este reencuentro, si creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad y que les gustaría ver en futuros vídeos. Los leo a todos. Su opinión es fundamental para que este canal siga mejorando y adaptándose a sus gustos y preferencias. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chismecito.
Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. No se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas y análisis. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.